Muy buenas, como siempre, como cada año vamos a hacer un análisis a la carrera que nos dejó el Gran Premio de Bahrein, analizando los puntos claves y así entender un poco dónde está realmente cada uno, cuál era el ritmo, la degradación, las estrategias y este tipo de cosas. Así que, como siempre, lo vamos a hacer con estos gráficos, que ya sabéis que os lo voy a compartir, vais a tener el enlace en la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos y al final, pues son los gráficos que siempre saco, ¿no?, después de cada carrera, para contextualizarlo bien y tener los datos que nos permiten hacer los análisis que nos gusta hacer aquí y meter un poco la lupa, ¿no?, en cada uno de los aspectos que al menos que yo considero los más importantes. De todas formas, en Level Up Academy, los que estéis apuntados, tenéis un apartado en vuestra cuenta que es F1 Insights y ahí tenéis todos estos gráficos, o sea, lo que viene a ser el enlace para que podáis acceder cuando queráis a ellos y así lo tenéis mucho más ordenado y no tenéis que ir buscando ningún vídeo, ningún tweet ni nada por el estilo. Lo tenéis ahí todo ordenado. Aparte, por supuesto, los que no conozcáis Level Up Academy, hay tarifa plana de curso, casi 40 cursos. Esta semana estamos con uno de reglajes para rally, pero luego hay de Fórmula 1, aspectos deportivos, de reglajes para circuito, de análisis de datos, de estrategias de carrera, de pilotaje, de todo lo que podéis imaginar, tanto de automovilismo real como virtual. Así que echadle un vistazo a los que no estéis por ahí apuntados, porque os aseguro que hay contenido de sobra que os va a interesar muchísimo. Así que nada, pasando con el contenido del vídeo propiamente, vamos a ver un poco dónde están esos 4 grandes equipos, ¿no? Los 4 equipos que ahora mismo están en la zona alta, que son Red Bull, sin duda, el número 1, luego el número 2 parece que se lo están peleando Aston Martin y Ferrari, y luego está por ahí un poquito, pero poquito, por debajo la gente de Mercedes. Entonces, vamos a empezar con los de Red Bull. Si nos venimos por aquí abajo tenemos la comparativa tiempo a tiempo, y aquí tenemos la de Red Bull. ¿Dónde está la enorme diferencia entre los dos pilotos de Red Bull? Pues sin ninguna duda en el primer stint. Aquí veis que ambos van con el neumático rojo, que es el neumático blando, que es el color del circulito por dentro. Luego cada piloto tiene un color de su línea. En este caso, pues Verstappen es la línea turquesa y Pérez es la línea roja, ¿vale? Todos son turquesa y rojo. Y ese color del circulito lo pinto así para que veáis con qué neumático iba en cada momento. Y aquí vemos los tiempos que han ido haciendo a lo largo de toda la carrera. Me llama mucho la atención en primer lugar ese primer stint con la enorme diferencia, rondando incluso pues las 6-7 décimas por vuelta que le sacaba Verstappen a Checo Pérez, y luego si os fijáis cuando los dos paran más o menos siguen una estrategia similar con alguna vuelta de diferencia, pero al final era salir con blando, luego volver a poner blando y luego otra vez ir jugando con los duros hasta el final. Entonces, en el stint intermedio, aunque ambos iban otra vez con el neumático blando, calcaban los tiempos prácticamente, una vuelta uno un poquito más rápido, luego la otra el otro un poquito más rápido, y al final cuando tenemos los neumáticos duros, aquí tenemos periodo de Virtual Safety Car, por eso vemos los tiempos como que se van a las nubes, no se ven, y en las últimas vueltas, que es lo que tenemos por aquí, ya con neumático duro, si os fijáis, pasa otra vez lo mismo. Aquí un poquito más rápido Verstappen, aquí un poquito más rápido Pérez, aquí calcan los tiempos, al final sí que aprieta un poquito más Verstappen, probablemente para intentar llevarse la vuelta rápida, que al final no lo consiguió, pero prácticamente calcados los tiempos. Entonces, ¿por qué puede venir esto? ¿Es que Pérez tuvo problemas en la salida? Pues podría ser, pero a mí me da la sensación más que al final lo que hicieron fue controlar el ritmo, porque si nos venimos aquí al principio de todo, vemos cómo fueron evolucionando las distancias entre cada uno de los pilotos. Vamos a quedar en este caso solamente a Pérez y a Alonso y a Verstappen para que entendáis un poco el contexto, y si os fijáis, en las primeras vueltas, en ese primer stint es cuando todo se va más o menos abriendo. Y si os fijáis, Verstappen está sacando tiempo constantemente a Pérez, y un Pérez que iba segundo, o sea, no tenía ningún problema con tráfico delante ni nada por el estilo. Y de hecho, si ponemos el resto de pilotos que estaban por ahí, que más o menos nos pueden servir de referencia, como son Sainz, Hamilton, pues como veis están todos muy agrupaditos y todos van bajando. ¿Dónde está la clave? En que aquí el piloto rival de Pérez sería en todo caso Leclerc, que sí que estaba más o menos cerca. No lo tenemos aquí porque como tuvo que abandonar, pues no tenemos su línea, hasta el final, entonces no la tenemos dentro del gráfico, pero donde está un poco la clave es que aquí la degradación de Sainz hace que primeras vueltas más o menos se mantenga pegado detrás de Pérez, pero luego poco a poco se va abriendo. Y Pérez realmente, como digo, no tenía nadie por delante. Por lo tanto, este tiempo que va perdiendo Pérez, sabiendo que sí tenía a Leclerc detrás, pero no estaba pegado peleando con él, lo que nos da a entender es que realmente Verstappen tenía más ritmo. Y luego, ¿cómo es posible que mantuviesen un ritmo similar como hemos visto antes? Como podemos ver aquí que la línea de Pérez es prácticamente horizontal, es decir, calca vuelta tras vuelta la distancia que tiene con Verstappen, pues aquí lo vemos a 14.1, luego 13.8, luego 13.8, luego 13.4, luego 13.6, es decir, podemos decir que más o menos le va recortando aquí un poquito, pero luego se va alejando, 13.9, 13.9, 14.1, entonces, como veis, pues bueno, es una distancia que más o menos se iba manteniendo. Esto es porque Verstappen aquí mantiene el ritmo
y Pérez también, porque evidentemente a ninguno de los dos le interesaba apretar. ¿Qué es lo que le interesaba sabiendo que encima habían puesto el neumático blando para este stint intermedio? Controlar el ritmo. Y como ninguno de los demás pilotos podía hacerle frente, porque fijaos en Carlos que aquí pues sí que recorta lógicamente al principio, primeras vueltas del neumático duro que está nuevo, que tiene que apretarle ahí, pero luego cuando el ritmo se estabiliza, fijaos lo que pasa con la línea, se va cayendo, junto con la de Hamilton, junto con la de Alonso, que al final pues estaban todos ahí en una lucha más o menos parecida, ¿no? Sí que había cierta distancia entre ellos, pero estaban todos metidos un poco en esa lucha. Por lo tanto, Verstappen fue más rápido en ese primer stint, que es cuando más o menos se puede pelear, y luego pues mantuvieron ambos pilotos de Red Bull el ritmo constante para conservar neumáticos y llegar hasta el final sin ningún incidente, que al final es la carrera que tenían que hacer. Y una carrera muy diferente fue la de Carlos Sainz, ¿no? Que podemos ver aquí su evolución, empezó cuarto, más o menos se estuvo manteniendo cuarto toda la carrera, subió a la tercera cuando Leclerc abandonó, hasta que aquí fue Alonso el que le adelantó, Sainz pasó a ser cuarto y ahí se mantuvo hasta el final de la carrera. ¿Qué le pasó realmente a Sainz? ¿Tenía un ritmo muy malo? Pues lo podemos comprobar rápidamente una vez más viendo el vuelta a vuelta. Si lo comparamos en principio con Leclerc, vemos que pasa algo parecido a lo que teníamos entre Pérez y Verstappen, lo que pasa es que no es tan pronunciado en las primeras vueltas. En el caso de Red Bull, desde un principio se veía como Verstappen pues iba bastante más rápido, desde la vuelta número 1, pero en el caso de Carlos y Leclerc sí que en las primeras vueltas estaban bastante más parejos, Leclerc un poquito más rápido, pero a partir de ahí vemos cómo la degradación de Carlos se dispara y los tiempos van en aumento constantemente. Es decir, no da la sensación de que fuese que Carlos tenía peor ritmo, sino que no supo manejar del todo bien los neumáticos o que los destrozó en estas primeras vueltas, precisamente intentando alcanzar el ritmo de Leclerc y de los Mercedes, que al final es lo que tenía por detrás justo como competencia directa, y eso provocó que la degradación fuese tan alta. Si luego nos fijamos en el stint intermedio, que más o menos los dos siguieron la misma estrategia, Leclerc y Sainz pusieron el neumático duro y otra vez sí que Leclerc es constantemente más rápido. Aquí vemos que le está sacando pues en torno a unas 4 décimas, aquí también, aquí un poquito menos, aquí un poquito más. Sí que Leclerc es constantemente más rápido, pero no con una diferencia de cerca de un segundo, como vimos en el primer stint, sino que más o menos se equipara. De hecho, aquí vemos como Leclerc de repente tiene una bajada, Leclerc es la línea turquesa y aquí es Carlos más rápido, en la anterior también, aquí calcaron tiempos, aquí un poquitito más rápido Carlos, luego un poquitito más rápido Leclerc, entonces como que al principio del stint sí que sacaba más ventaja a Leclerc, pero luego sí que se igualaban los tiempos, probablemente porque Leclerc empujó un poquito más al principio y luego pues vio las consecuencias de ello. Luego ya pues es complicado comparar porque evidentemente aquí poca conclusión podemos sacar porque al final Leclerc tuvo que abandonar. Algo interesante es comparar precisamente los tiempos entre Verstappen, que lo vamos a tomar como referencia de Red Bull, y Carlos Sainz, que lo tenemos por aquí para que veáis la diferencia en la degradación. Evidentemente, Verstappen tenía degradación. Si os fijáis en sus tiempos, pues aquí se mantienen, pero en torno a la vuelta 7, ahí empiezan a crecer, y ahí cuando decide parar, también es verdad que un poco fomentado porque el resto también paró, entonces tú intentas seguir una estrategia parecida al resto porque si haces lo mismo no te van a adelantar sabiendo que tienes más ritmo y ya bastante ventaja ganada. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasó con los tiempos de Carlos desde la primera vuelta? Pues que van subiendo. A partir de la cuarta ya se nota un aumento brutal, es decir, tenía muchísima más degradación Carlos que Verstappen en este primer stint con el neumático blando. Luego Carlos pone este neumático duro y fijaos cómo poco a poco va subiendo los tiempos, van subiendo poco a poco. ¿Qué pasa con los de Verstappen? Fijaos que pone en la vuelta 16 este neumático blando y siguen bajando los tiempos aproximadamente hasta la vuelta 27. Es decir, es capaz de ir bajando los tiempos constantemente 10-11 vueltas y a partir de ahí no es que de repente tengan una subida dramática porque ha reventado los neumáticos, no, sino que va poco a poco estabilizándose, sí que un poquito hacia arriba, pero apenas detectable, es decir, la degradación de Red Bull era muy baja. Por supuesto, teniendo en cuenta que iban con un neumático blando, por lo tanto es normal que en principio los tiempos fuesen mejores y además puedes conservar todo lo que quieras porque la ventaja con tus rivales era muy amplia. Entonces eso hace que puedas conservar más neumáticos y aquí la cuestión sería intentar dilucidar si realmente estaba conservando mucho neumático o no y si eso pues justifica la diferencia de tiempo, porque al final estamos viendo que más o menos de media estaba sacando 5 décimas. Si Verstappen estaba conservando mucho más que Carlos, realmente esta distancia es justificada sabiendo que uno va con el blando y otro con el duro, porque claro, si al final te saca medio segundo el neumático blando por ser más blando, pero tú pierdes medio segundo por ser un piloto que va conservando neumáticos, a lo mejor se equipara y dices, vale, pues este medio segundo al final sí que es la distancia real. Es muy complicado saberlo realmente, pero si os fijáis,
Lo que pasa con Verstappen es que pasa de 1.38.4, casi 5, a 1.37.8. Es decir, no es que gane un segundo precisamente al cambiar de neumáticos, que muchas veces es lo que se llega a ganar, sino que más o menos va manteniendo una tendencia muy similar con la que empezó al principio, y luego cuando pone el neumático duro, fijaos que sí que gana incluso casi 2 segundos, 1,5 segundos, cuando pone de blando a duro. Por lo tanto, aquí sí que se nota que empieza a apretar un poquito más, probablemente intentando buscar esa vuelta rápida, como hizo luego aquí al final. En conclusión directa, el Red Bull de Verstappen era tan rápido comparado con el Ferrari que se pudo permitir conservar mucho más neumáticos. Es muy complicado saber en qué porcentaje fue conservación de neumáticos y en qué porcentaje degrada menos de por sí el Red Bull, pero está claro que como coche es mucho más completo, porque si haces mejores tiempos y encima degradando menos, pues tienes muchísimo ganado. Otra cosa es que tengas que hacer peores tiempos para jugar con la estrategia, no degradar, pero es que no fue el caso de Verstappen, que por cierto también creo que acertaron Red Bull con su estrategia, porque poner el neumático blando en este tiro intermedio, fijaos la ventaja que les dio, incluso pudieron alargarlo más de lo que pudieron alargarle el neumático duro la gente de Ferrari, que también es verdad que estaba condicionado por tema de undercut, de estrategia directa, compitiendo con Mercedes, compitiendo con Aston Martin, entonces eso por supuesto que también condiciona, pero creo que aquí acertó de lleno Red Bull con su estrategia. Y ya por último, ¿dónde estaba ese Aston Martin de Fernando Alonso especialmente? Vamos a poner el foco ahí, porque además fue el piloto pues, que consiguió el podio, el que estuvo por delante todo el fin de semana. Y vamos a compararlo directamente con Carlos Sainz y ponemos aquí la línea de Fernando Alonso. Como veis en la primera vuelta pensé, bueno, la degradación exactamente igual, también degrada muchísimo el Aston Martin, parece que tienen exactamente el mismo problema, pero esto tiene truco, y es que estaban todos apelotonados ahí. Si nos vamos otra vez arriba del todo, donde veíamos la diferencia en tiempos, vamos, bueno, Verstappen lo podemos dejar y ponemos aquí, por ejemplo, a Russell. Si os fijáis, estaban todos en el mismo grupo. Carlos, aquí Hamilton, luego Alonso, luego Russell, estaban todos metidos en el mismo grupo. Entonces, evidentemente, en todo este paquete, más o menos tienes que mantener el mismo ritmo. Es verdad que aquí es Russell el que se va despegando, pero no pasa lo mismo en el primer stint, cuando Alonso estaba justo por detrás de los dos Mercedes, porque perdió la posición en esos incidentes de la salida y demás. Si tú estás detrás de un Mercedes que está detrás del otro Mercedes que está detrás del Ferrari, evidentemente ese Ferrari es el que va a marcar el ritmo, y era el caso de Carlos. Es verdad que por culpa de tener que mantener ese ritmo y probablemente por estar tan cerca, el Mercedes de Hamilton también empezó a degradar bastante, y como veis, aquí todas las líneas están muy juntitas, pero a partir de aquí, de la vuelta 6-7, se empiezan a separar. Es decir, Hamilton empieza a degradar incluso más de lo que degrada Carlos Sainz, y eso lo podemos ver también aquí desde los datos. Si quitamos a Alonso y ponemos a Hamilton para verlo un poquito mejor, si os fijáis, los tiempos son prácticamente siempre igual en cuanto a la diferencia. Es decir, Sainz le está constantemente sacando pues unas 2-3 décimas a Hamilton, pero llega un punto en el que esta distancia se hace un poquito más grande, que son estas dos vueltas, y luego ya pues se equipara un poquito y ambos terminan parando. Pero no parece que la degradación del Ferrari fuese peor que la del Mercedes. Aquí ya podríamos entrar en un no, pero es que Mercedes estaba apretando más que el Ferrari, pero es algo que tampoco podemos saber realmente, porque todos estaban en esa misma lucha. Entonces, no podemos comparar aquí tiempos de Hamilton con Sainz, por ejemplo, ni podemos comparar los de Alonso con Sainz, porque al final los de Alonso estaban condicionados por todo lo que tenía delante. Entonces, ¿dónde podemos poner el foco? Pues precisamente en este último stint, que es cuando Alonso tenía vía libre por delante para alcanzar a Sainz y al final pues terminar adelantándole. Si os fijáis, llega un punto en el que Sainz hace 1.37.6 y Alonso hace 1.36.3, es decir, está sacando más de un segundo, casi 1,5 segundos por vuelta. Esto hizo que la diferencia fuese tan grande entre ambos que al final pues le terminas adelantando. Vemos una degradación muy muy extrema en Carlos si lo comparamos con el Aston Martin. Pues realmente no tanto. Es verdad que el Ferrari de Carlos iba con 3-4 vueltas de neumático de más, pero tampoco se ve algo mucho más dramático. Si os fijáis aquí, tenemos unos tiempos similares, aquí los de Carlos también, y de repente sí que vemos un Aston Martin más rápido. De repente suben los tiempos de Carlos, pero más o menos ahí se mantienen. Es decir, no parece que fuese una degradación tan extrema, sino que tenían un problema de decir, oye, tenemos que mantener unos tiempos porque lo destrozamos. Pero si mantenemos un ritmo normal, nuestra degradación no es tan mala, porque si os fijáis, desde la vuelta 47 hasta la 53 los tiempos incluso bajan y luego ya sí que vuelven a subir. Que esto está condicionado por peleas en pista, por lo que te digan por la radio, por los doblajes que tengas que hacer en el circuito. Pero al final no ves una degradación tan extrema como podías ver, por ejemplo, en el primer stint. Si tú ves esto en el primer stint, pues puedes decirlo, oye, pues no voy a volver a poner el neumático blando porque desde la primera o desde la tercera, si nos ponemos quisquillosos, empieza a degradar muchísimo. Voy a poner el duro que voy a aguantar más.
pero al final era problema de degradación pura lo que tenían tanto en Ferrari como en Aston Martin como en Mercedes, o es que la gente de Red Bull iba tan sobrada que pudo conservar muchísimos neumáticos más que ellos. Pues bueno, es complicado saberlo, porque si nos fijamos en los tiempos de Pérez, en el primer stint, sí que empieza a degradar, pero a partir de la vuelta 4. Ahí es cuando empieza a degradar un poco, luego de repente mejora mucho sus tiempos y ahí es cuando para. Y luego con ese neumático blando, fijaos que tampoco hay mucha degradación. Entonces, bueno, sabiendo que Pérez a partir de aquí sí que pudo conservar, pero aquí no debería haber sido su objetivo, sino que debería haber sido el objetivo pegarse un poquito más a Verstappen, pues hombre, no parece que tuviesen el problema de degradación que tenían el resto. Por lo tanto, quizá desde un principio el Red Bull iba tan sobrado que pudo conservar muchísimo más neumáticos, algo que, ojo, no viene solo por un tema de gestión de pilotaje, sino que muchas veces también viene por los reglajes. Puede ponerlo menos agresivo para no ser tan rápido, pero conservar más neumáticos. Eso te lo puedes permitir cuando tienes un coche muy superior. Así que, conclusiones del tema Alonso, pues evidentemente era más rápido que Carlos, no se ve en este stint y no se ve en este segundo stint tampoco, pero sí que se ve en el último, que es cuando los dos tenían vía libre por delante, cuando pudieron pilotar un poco libres, ¿no?, entre ellos y ver dónde estaba realmente el ritmo de cada uno. Pero luego no me parece tan mala la degradación del Ferrari. Habrá que ver si es porque conservaron mucho y por eso sus tiempos eran tan malos, o porque si realmente la degradación y el ritmo de Ferrari está ahí. Pero en cualquier caso veo bastante parejos a los de Ferrari y a los de Aston Martin en un circuito en el que sí que beneficiaba bastante a Aston Martin. Por lo tanto, habrá que ver en otros circuitos si la cosa está igual o si realmente ha sido algo puntual, y en otros circuitos como Jeddah, ¿no?, de más velocidad, de no tanta degradación, el Ferrari puede estar por delante, pero está claro que vamos a tener una batalla muy bonita. Así que nada, espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor el Gran Premio, a entender dónde está cada uno al final con los datos. Tenéis estos gráficos vosotros para que analicéis todo lo que queráis, que hay muchísima más información, comparativas entre cada equipo. Tenéis aquí pues todo el tema de la velocidad máxima, el mejor sector y demás, pero no me he querido entretener demasiado, que es suficiente ahí con analizar estos 4 equipos. Y nada, pues como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, los que no estéis por allí apuntados, y nos vemos muy pronto.